Una vez más, es para mí y para el equipo, las hermanas que trabajamos en este programa, una oportunidad de decir a Dios gracias y también darle las gracias porque ustedes están ahí. Y cada vez que nos acercamos a escuchar su palabra, vamos a recibir de Él ese aliento, ese amor, esa misericordia, esa dirección que necesitamos. Hoy nosotros tenemos un precioso programa, un tiempo que vamos a estar justamente celebrando la vida, dándole gracias al Señor por lo que Él hace, porque nos ha dado la vida, la sostiene y nos dirige en ella. Para Dios nuestras vidas no son solo lo físico, respirar, existir, sino que Dios nos creó para que no seamos sobrevivientes, sino personas que vivan lo que es esa vida que Él nos ha regalado. Y hoy, al decir que celebramos la vida, vamos a tener dos hermanas que van a estar aquí y estarán conversando de una experiencia que ninguna de las dos pensó que en el camino, mientras esto se hacía, iban a tener conocimiento, pues no se conocían físicamente. Pero Dios es Dios que teje muy bien. La caligrafía de Dios es perfecta y sabe en qué momento va a mover nuestras vidas para traer ese bien, esas bendiciones que Él ya tiene en su corazón y quiere desatar sobre nosotros. Tenemos que empezar por haciéndonos esta pregunta: ¿qué valor tiene un niño para Dios? ¿Vale realmente ante los ojos de Dios una criatura? ¿Vale una persona que está en el vientre de su madre? Cuando nosotros estuvimos allí, creciendo dentro del útero de nuestras madres, éramos de valor para Dios. Cuando nosotros vemos el contexto hoy, lo que nos rodea, a donde hemos llegado, nos damos cuenta que el valor de una criatura, sea un embrión, llegue a ser un feto, es algo tan mínimo para millones de mujeres y millones de hombres. No tiene ningún valor. Y quiero solo repuntar algunas cositas. Empecemos diciendo que Dios hizo al hombre. Fue una decisión de Dios hacer el ser humano. Puesto que Dios, dice Él, y lo vemos cada día, sus planes son de bien y no de mal, aunque tantas personas se equivoquen y piensen que Dios tiene malas intenciones. Dios no es hombre como tú y yo. Dios no tiene pecado en Él. Dios es luz, no tinieblas. En Dios no hay partes buenas y partes malas, como dicen algunas religiones. No, Dios es Dios benigno, misericordioso. Lo que pasa es que se nos olvida que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es recto. Es amor, pero también es justo. Y muchas veces lo que hacemos, o mejor dicho, para empezar en el punto clave, cuando Él creó a Adán y a Eva, ellos siendo perfectos, Él los hizo a su imagen conforme a su semejanza, ellos torcieron, ellos se desviaron y creyeron más lo que la oferta, la fantasía que le ofrecía aquel maligno, que la palabra veraz, perfecta, gloriosa de Dios. Al hacer eso, ellos, nuestros primeros padres, hemos ido heredando, tenemos una ascendencia que pecó, hemos venido arrastrando esas cosas y nosotros juzgamos a Dios por nosotros, por lo que hacemos nosotros. Dios no es hombre para mentir, Dios no es hombre para arrepentirse, Dios no es hombre para decir ahora lo voy a hacer de esta manera y ahorita de otra. No es así. En Dios todo está en un equilibrio perfecto. Y aun cuando nosotros hemos pecado, el valor de la vida, por cuanto Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, el valor de la vida para Él es precioso. Dios nos ama. Dios nos ha dado facultades, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado eso que tú y yo llamamos sabiduría, inteligencia, conocimiento, capacidades. Dios es quien nos las ha dado, las ha puesto en esa creación que Él hizo. Por lo tanto, una persona tiene valor para Dios. Nosotros leemos el Génesis, dice la palabra de Dios, que aquellos primeros que Él creó, el hombre y la mujer, Adán y Eva, ellos se dieron cuenta del valor de la vida. Se dieron cuenta además de cuán valiosa era la presencia de Dios. Al final fueron engañados, fueron seducidos, ellos dieron su voluntad al mal
Y estas cosas empezaron a deformarse conforme las generaciones fueron siendo creadas y fueron levantadas. Hemos llegado a un punto en este tiempo, en esta actualidad posmoderna, en que la vida tiene poco valor. Y nosotros queremos, porque es algo que Dios imprime en nosotros, queremos hablar, celebrar de estas cosas que Dios hace, de estas vidas que Dios en medio de este pensamiento turbulento, deformado, abrasivo, violento, agresivo, destructor, aún en las madres que están concibiendo, en muchas de ellas, aún así Dios sigue salvando, Dios sigue extendiendo su misericordia. Y porque tenemos valor para Él, Él ha dado órdenes de que preservemos la vida, de que seamos personas que entendamos que esa imagen colocada en nosotros no ha dejado de estar. Está fragmentada, está rota, pero Cristo ha venido a restaurarla. Y cuando leemos Salmo 139, una de las cosas que nos hace pensar en David y su gran experiencia con Dios es lo que él dice, porque él llegó a esta conclusión. Y yo quiero leer Salmo 139, versículos del 13 en adelante. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. David está diciendo, estoy consciente de que Dios fue que me dio la vida, de que es Dios el que formó mis entrañas. Y sabemos por la embriología que esto es desde lo más interno, lo más profundo, esas capas que van conformando lo que es la vida de un niño. Dios le hizo entender a David eso. Y él decía, te alabaré, es decir, respuesta inmediata ante lo que Dios hace. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Se nos olvida que si hay algo que debemos hacer al tomar conciencia de quiénes somos, de nuestras facultades, capacidades, si hay algo, es alabar a Dios. Asombrarnos por lo que Él hace. Nos hizo. Tú y yo somos, cada ser humano es un tesoro biológico, es un tesoro moral, es un tesoro espiritual. Todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, o decirlo de afuera hacia adentro, cuerpo, alma, espíritu, o de dentro de lo más profundo de nuestro ser hacia afuera, nosotros somos una obra perfecta y maravillosa de Dios. Pero se nos ha olvidado y le quitamos a Dios el poder recibir de nosotros alabanza, adoración y decirle cada día, Dios, yo quiero que tú uses mi vida, me la has regalado, susténtala en ti, enséñame. Y dice David, mi alma lo sabe bien. Tú y yo, si lo pensamos claramente, nos daremos cuenta que lo que somos es maravilloso. Cada parte de nuestro ser es maravillosa. Y eso funciona de manera perfecta, conforme al diseño de Dios. Y él dice, tus ojos, estoy leyendo Salmo 139, 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa la suma de ellos. Está diciendo tú y yo, David está hablando de él, y ahí nos incluimos nosotros. Nosotros somos el resultado de la creación de Dios, que previamente fue un pensamiento, fue algo que Él quiso, que Él planeó. Dice la Biblia, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Todo ese tesoro está allí, en ti y en mí. Y David, vuelvo a decir, encontró esto. Se convenció de esto y le está diciendo a Dios, tus ojos vieron mi embrión. Cuando yo estaba siendo formado, tú estabas ahí. Y aquí quiero recalcar, no solo nos hizo y colocó en nosotros imagen y semejanza, facultades, capacidad de pensar, capacidad de expresarnos, comunicarnos, amarnos, entender.
todo eso viene de Dios. No solo nos dio eso, sino que Él está presente desde el momento mismo de la concepción. Amiga, querida, escucha, Dios está presente. Estuvo presente cuando tú fuiste concebida. Cuando tú, si tienes hijos, has concebido. Allí está Dios. Sus ojos están mirando desde ese momento donde hay una explosión de luces, y ya se ha grabado eso en fotografía. Se ha visto en el momento de la concepción que ocurre un espectáculo de colores. Allí está Dios dando vida, soplando vida. Y dice que Él está mirando ese embrión, Él está mirando luego ese feto. Él está presente. No solo eso, sino que dice que nuestros días, desde el momento de la concepción, Dios dice, va a estar en la tierra tanto tiempo. La vida está en sus manos. Y por eso tenemos que celebrarla, no disminuirla, no atrofiarla, no dañarla, sino celebrarla. El Señor nos enseñe y nos ayude a poder comprender estas grandes verdades y a alabarlo y bendecirlo como Él merece ser bendecido. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán glorioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande el número de ellos. Estamos continuando este programa que para nosotras es sumamente importante porque, repito, es celebrando la vida. Y celebrando la vida, al celebrar la vida, estamos reconociendo quién la dio, quién es el dador de la vida, quién la sustenta. Estamos reconociendo que es Dios, el único, el que tiene la capacidad de dar vida, porque Él es la vida. Y este es un tema precioso porque hay tantos testimonios y de eso se trata este segmento, de hablar de un testimonio que nos va a impactar. Sin duda que nos va a maravillar porque así es Dios, Dios de maravillas. Y quiero presentar a dos invitadas, muy apreciadas ambas, antes de nosotros empezar con una pregunta que le voy a hacer a las chicas, al equipo. Aquí tenemos a la doctora Patricia Acra, que nos gozamos mucho en tenerte de nuevo. Gracias. Siempre pienso que cada vez que pasas por aquí nos enseñas algo y es algo bueno. Amén, gracias. Y tenemos aquí a Ilsa también, que el 13 de mayo del 2021, ella estuvo con nosotros, ustedes y nosotros y nosotras, enseñando algo que tiene que ver con su vida, y es concepción, alumbramiento, y lo que Dios ha hecho a partir de ahí. De eso se trata. Les pedimos que pongan mucha atención. Y ahora les voy a hacer las preguntas a esta chica, a ver si están afiladas. Oigan, ustedes recuerdan que el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, este es el segundo gran mandamiento. El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo para ustedes cuando ustedes empiezan a ver el prójimo? Es decir, ¿en qué momento de la vida de alguien ustedes empiezan a verlo como prójimo, como su prójimo? Bueno, yo pensaría que desde el mismo momento de la concepción ya hay una vida, ya tiene valor y ya es un prójimo. ¿Y ustedes también piensan así? Así y desde el punto de vista científico lo confirmamos. Así es. ¿Qué quieres decir con eso? Que desde el punto de vista científico, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, dos códigos genéticos independientes crean un nuevo código genético de un ser totalmente independiente, tanto del padre como de la madre. Es decir, que a partir de ese momento ya es un ser humano que empieza a desarrollarse. Sí. Entonces el prójimo es esa criatura chiquitita. Que ella es persona humana en el momento de la concepción. Perfecto.
Bueno, pues mira que esto es muy precioso porque ocurre que vivimos en un mundo donde la vida se ha devaluado. Y al devaluarse, una criatura no es vista como mi prójimo. Y yo creo que este es un grave error si no lo sabemos. Y es algo que nos va a acusar. Nos está acusando y nos va a acusar delante de Dios de que Él lo había dicho, pero no le hicimos caso. ¿Cuántos millones de criaturas son totalmente descartadas, descalificadas, porque el otro ser humano entiende que no es un ser humano, que no es su prójimo? Así que, para empezar, Ilsa, queremos que tú nos relates, no todo porque no podríamos, pero relátanos qué pasó contigo, qué es lo que ocurre con este concepto del prójimo, del amor al prójimo, de la criatura que el Señor te permitió concebir. Bien, gracias por invitarme y estar aquí en la casa de Dios una vez más. Bueno, a mí me tocó tener un prójimo dentro de mí, teniendo yo unos 40 años, y tuve mi embarazo muy feliz de tener a los 40 años poder concebir. Dios es la vida, y Él me lo permitió. Entonces el embarazo iba bien, pero de repente empezaron a haber problemas, porque yo tenía un pequeño tumorcito benigno que empezó a crecer. Entonces, al crecer, fue quitando el espacio al bebé que venía y al mismo tiempo empezó a afectar la placenta. La placenta se anidó cerca de ese tumor. Es decir, que a la medida que crecía, la placenta se fue dañando y envejeciendo. Entonces empezaron los problemas, yo empecé a sentirme muy mal, perdí todo el líquido amniótico, todo. Y la criatura dejó de crecer dentro del útero. Entonces los médicos empezaron a preocuparse y me dijeron, este niño es probable que nazca prematuro, la placenta no lo está alimentando, no está creciendo, tienes que tener descanso y acostarte. Entonces en ese tiempo yo estuve en cama mucho tiempo, sufriendo, porque lo que yo sentía era prácticamente la muerte. ¿Tu malestar físico? Mi malestar físico era horroroso. Yo sentía algo muy, muy amargo. Entonces, pero estaba recuperándome en este sentido. Y sufría mucho. Lloraba día y noche, porque él no se movía. Entonces, yo pasaba el día entero sin sentirlo, sin saber si estaba vivo. Y de noche, entonces yo lo que hacía era que le ponía música. Y entonces con la música, él duraba como 10 o 15 minutos y se movía un poquito. Y yo decía, está vivo. Entonces así era que yo dejaba de llorar y me dormía. Pero cuando despertaba volvía a llorar. Pero en todo ese tiempo, yo estuve muy colgada de Dios. Él me tenía en su mano y estuve todo el tiempo orando. Dentro del dolor amargo, estuve siempre con Él y Él conmigo. Bueno, pues entonces ya llegó un momento en que la criatura no avanzaba, yo estaba empeorando, yo tenía presión alta, me sentía muy mal, estaba perdiendo peso en un embarazo, cosas raras. Las mujeres embarazadas ganan peso. Y los doctores me llamaron y me dijeron, ya ese bebé tenemos que sacarlo porque si se queda adentro puede empeorar. Entonces los doctores tenían el dilema de que decían, si lo sacamos y fallece, ¿por qué no lo dejamos dentro? O si lo dejamos dentro y fallece, ¿por qué no lo sacamos y lo ayudamos afuera? Entonces ellos tomaron la decisión de que, conjunta médica, que ya teníamos que hacer la cesárea y que Gabriel naciera. Yo tenía apenas, yo no llegaba creo que a los 5 meses y el niño era de muy bajo peso. Entonces ellos decidieron que al otro día yo tenía que ingresarme y hacer una cesárea. Esa noche yo no pensé que la iba a sobrevivir, sin embargo sí. Yo recuerdo que yo me arrodillé y hice una oración. Yo no recuerdo la oración, estaba bajo mucho dolor y sufrimiento y todo eso. Pero yo sí recuerdo que yo me arrodillé y dije, Señor, y seguí una oración que no la recuerdo. Y dormí en paz. Yo dormí esa noche, yo no pensaba dormir. El Señor me guardó. Y lo guardó a él. Lo guardó a los dos. Y al otro día yo fui y me ingresé y me llevaron al quirófano. Allí, cuando estoy en el quirófano, ya los doctores me habían dicho el día antes que había muchas pocas posibilidades de vida, si sobreviva a tener muchos problemas, de la córnea, todo eso. Entonces, cuando yo voy entrando al quirófano, en mí se estaba dando un caso también, que era como la parte humana y la parte de Dios que estaba conmigo. Yo tenía planes muy, muy nefastos para mi vida, si Gabriel no sobrevivía. Pero al mismo tiempo decía, Dios, tú puedes salvarlo, tú puedes salvarlo. Entonces, así me encontraba yo,
Y cuando entro al quirófano, allí yo sentí, yo iba en el camino al quirófano con pensamientos encontrados, pero cuando entré al quirófano, yo sentí una paz muy grande. Y yo sentía como que en un lugar ahí estaba el Señor. Él estaba ahí. Y yo en completa paz, total. ¿Qué mujer con un bebé con pronóstico así, que se sentía tan mal, que sufría tanto, de repente tiene paz? Y entré ahí. Entonces, antes de empezar la cirugía, yo me tomé las manos con el anestesiólogo, los doctores, todo el mundo hicimos nos agarramos de la mano, yo hice una oración y le dije al Señor que si Él había partido el mal en dos y si era el alfa y omega, Él podía salvar estas 2 vidas. Wow. 2 vidas. Yo no estaba hablando de la mía, estaba hablando de 2. Ese ADN nuevo y el mío de las 2. Entonces empezó la cirugía, empieza la cesárea, Gabriel nace. Antes de eso, Gabriel nace y entonces no me lo enseñan, él no llora porque era tan pequeñito que ellos como que me estaban protegiendo un poquito de que yo no viera algo tan doloroso. Todo, pero el protocolo era llevárselo también. Entonces cuando ya lo llevan a la sala de recuperación, yo me quedo en la sala de cirugía y viene los médicos me dicen, ten las esperanzas muy bajitas, muy bajitas. Y yo le decía, ok, y me ponía a orar otra vez. Entonces en ese momento yo estoy ahí y llega un doctor que el doctor me preguntó cómo se va a llamar el niño. Y viene un doctor y se pone por aquí por mi lado y me dice, ponle Gabriel. Y yo le digo al otro doctor, él se va a llamar Gabriel. Y van como que lo bendicen y con el nombre de Gabriel. Entonces después de eso, el doctor vino y me dijo, no hay mucha esperanza, tener esperanza bajita. Y yo seguía orando, pero en un momento tan difícil y yo le decía a Dios, llévatelo, ¿qué niño va a ser este? Por el mismo tiempo decía, Señor, sálvalo. Doctora Acra, tú que estás aquí en el programa con nosotros, quisiera preguntarte, ¿cuándo sucedió tu primer encuentro con este recién nacido y en qué condición estaba? Sí, yo soy pediatra en el área sobre todo de adolescencia, y ese día justamente me tocaba de forma irregular ir a darle a luz, a dar de alta a un pacientito un recién nacido que ya se iba para la casa. Y recuerdo que llegué muy alegre, saludé a mis 2 enfermeras y me fijé en un bulto que había en el zafacón lleno de sábanas. Y le pregunté a la enfermera qué había y qué pasaba, porque no había ni recogido la sabanita y estaba lleno como de papel ensangrentado. Me dijeron no, que había sido de un bebé que había nacido muy prematuro y que la mamá había tenido dificultad porque la placenta había envejecido y que desafortunadamente no había sobrevivido el bebé. Y que la mamá realmente todavía no sabía que el bebé había muerto, pero que estaban ellas muy tristes cuando yo llegué porque el niño no había sobrevivido. Al ver lo deshecho en el zafacón y siendo cristiana, yo no vamos a entregar esta alma al Señor formalmente. Y si me permiten, yo voy a recoger el bebé y voy a orar por el bebé. Inclusive lo vamos a bautizar. Y ustedes van a hacer aquí entre nosotras 3, el Señor como médico que luchamos entre la vida y la muerte, muchas veces nos encontramos en momentos de despedida de la vida. Y me siento ungida de guiar esa alma al encuentro. Y abro, saco la sabanita, la pongo sobre la mesita de chequeo de los recién nacidos y veo una criaturita que apenas era del tamaño de mi palma, quizá un poco más largo que mi palma de la mano. Y empiezo a orar por ella, pero luego veo, pero el color no está cianótico, es decir, el bebé parece que está en calor, quizá por la sabanita arropándolo. Sigo orando y digo, pero préstame el estetoscopio, por favor, porque el bebé realmente, a pesar de que hay aire acondicionado aquí, lo he descubierto, el bebé tiene buen color. Y le pongo el estetoscopio sobre su pechito y oigo un latido. Yo, pero este bebé está vivo. Pónmelo en la camilla, préndeme una luz térmica para darle calor
y préstame un oxímetro, es decir, para ver la pulsación. Y el bebé estaba oxigenando, pobremente, pero estaba oxigenando. Y yo, no, pero este bebé está vivo. ¿Dónde está el pediatra de este bebé? Y entonces, bueno, ya se le informó a la madre que el bebé había fallecido, que no iba a sobrevivir, tan prematuro, que va a necesitar tantas cosas, tanto gasto. O sea, quizá pusieron un poco de impedimento del gasto económico que iba a representar. Y yo, no, pero no, hasta colecta hacemos para salvarle la vida. Wow. Llamen al pediatra que la mamá había escogido para este bebé y díganle que el bebé está vivo. ¿Estamos claros? Entonces llamaron al pediatra, vino, yo le doy algo a mi niño y me voy. Pero como era un hospital en que yo no visitaba con tanta frecuencia, realmente no supe bien ni siquiera quién era el pediatra, y no volví. Y me quedé con un interrogante de qué realmente había pasado con ese bebé que en ese momento ni siquiera había la madre, no supe ni siquiera el nombre del niño ni nada. Wow, Patricia. Solo supe que estaba ahí y lo había dejado con vida. Ese interrogante siempre me la hice, siempre. ¿Qué habrá pasado? ¿Habré hecho el bien? ¿Habré hecho el mal? Porque realmente hace 20 años, cuando no existía ni siquiera un ventilador eficiente casi en ciertas unidades médicas, en algunos hospitales sí, pero en otros no, con el deterioro quizá mental o el retraso que hubiéramos podido provocar, trayendo un niño tan prematuro a la vida. No sabía si había sido una carga que había dejado o había sido una bendición. Y con ese cuestionamiento me quedé yo 20 años. Bueno, tenemos que hacer una pausa para seguir. Ya les dije, este es un testimonio. Ahora regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Gracias, Patricia. Y Gracias. en ese momento, Patricia, cuando tú, o sea, dejaste el bebé, ya lo dejaste con sus signos vitales estables, todo. No, el niño ya con oxígeno, o sea, le tuvimos que poner una cánula, posiblemente, no sé si lo llegaron a intubar o no, pero el niño estaba delicadito. Wow, yo estoy sin palabras. Estamos sin palabras. Dios te llevó a ese lugar en ese momento. Sí, el niño era incapaz de succionar, o sea, el niño que realmente necesitaba muchos recursos. Tú fuiste el instrumento de Dios en ese momento, qué privilegio, ¿no? Ese es el punto clave. Cuando empezamos a sumar los elementos que aquí se han dado, la mamá está allá sin esperanza, le han dicho que no tenga mucha. Tú vas a ese lugar ese día por esa situación. No es tu clínica, no es tu hospital. No. Y tú te fijas, Dios te hace mirar ese paquetito, empiezas a preguntar hasta que tienes el valor de sacarlo. Cualquiera pudo haber sido indiferente en ese momento, si ya dijeron que no tiene ninguna posibilidad. Sin embargo, dices tú que lo sacaste y empezaste a trabajar con el niño. Entonces ahí hay un corazón sensible. Hay un corazón sensible. Y yo creo que la sensibilidad la pone Dios, porque tú crees en la vida. Dios te hizo creer en la vida. Ese niño encontró su prójimo. Su prójimo. Exactamente. Qué bueno. Qué Sí. lindo. Ahí está. Es impresionante cómo el Señor opera. Y como yo, impotente, anestesiada, que no puedo moverme de un... es como si Dios me hubiera dado pies y manos para llegar a donde estaba mi hijo. Yo no pude, pero tú sí. Yo te uso a ti. Hiciste lo que yo hubiese querido hacer. Qué bella. Entonces un tiempo después, el doctor vino y me dijo, arrancó a respirar.
como 10 minutos, 15. O sea que si arrancó a respirar, era porque Gabriel no estaba respirando. Entonces yo no estaba ahí, yo estaba recuperándome. Y después de ahí, bueno, ya eso es otro camino. Pero Gabriel sobrevivió ese nacimiento que tenía todas las condiciones para no ser viable. En ese conflicto, esa ambivalencia, evidentemente, estamos hoy escuchando que tu fe fue más allá de lo que cualquiera puede mostrar Sí. en ese momento. Sí. ¿Qué tipo de relación tenías tú con Dios que te hacía tan aferrarte a Él, a pedirle a Él? Yo soy cristiana desde niña, yo he visto muchos milagros en la vida, en mi vida, y ese momento era como el recuento de todo lo que yo había aprendido desde niña sobre la fe, Abraham, todo lo que sucedió en el Viejo Testamento. Entonces, ese era lo único que yo tenía en ese momento era a Dios, porque la ciencia no me ofrecía mucho. Yo no tenía posibilidad. Entonces, lo único que yo tenía era ese Dios que me habían enseñado de niña, que yo cantaba las cancioncitas, mi mamá me llevaba a la iglesia, y ese aprendizaje de toda la vida, de la misma palabra, en ese momento, pasaron por mi mente todos los milagros que Dios había hecho, y decía, yo necesito que Dios, ese Dios que yo conozco, ahora sea el Dios que me salve, el Dios que salva. Entonces, a Él fue lo único que yo pude hacer es mirar hacia arriba. Perdón. Cuando las cuatro paredes están así, uno mira hacia arriba. Una preguntita, Sí. tú dijiste que oraste con los médicos y con Sí. o sea, que de repente eso le fue de testimonio a ellos también. Claro. Me gusta como tú dijiste. Claro. Si tú fuiste el que abriste el mar en dos, tú puedes Claro. salvar dos Puedes hacer vidas. Bueno, estaba declarando que Una- Dios es una todopoderoso. declaración Todopoderoso. de poder. No hay nada Claro. imposible. ¿Y nunca supiste nada de la doctora Acra? Nunca. ¿Nunca te dijeron nada? No, yo sí, cuando yo ya me iba recuperando en los días porque yo pasaba el día entero en la clínica, al lado de un incubador. Entonces yo preguntaba y me contaban y me dijeron eso, de una doctora que estuvo aquí, que lo abrazó y que incluso me dijeron, no sé si tú te recuerdas, que tú decías que tú querías que él se fuera sintiendo amor, si se iba de este mundo, que sintiera amor. Entonces me dijeron una doctora. Y pasó un tiempo, pero después yo pregunté, ¿pero quién? Entonces me dijeron tu nombre, Patricia Acra. Pero yo no te conocía, yo no sabía quién tú eras, yo nunca te había visto. Y pasaron los años y yo tenía ese nombre, ahí nunca se me olvidó. Y un día te vi en la televisión y yo dije, pero esta es la persona. Y pasó el tiempo. Y ella se quedó con el interrogante y yo también. Ahí debemos parar. Yo no sé si ustedes captan este momento. Hay una madre que se queda con el nombre, la ve un día, ya asocia el nombre con la cara, con el rostro, y una doctora que se queda pensando, ¿hice bien? No hice bien. ¿Habré dejado una carga? No la dejé. Fíjense las dos líneas que ambas tenían. Ella no sabía si había sobrevivido. Tú estás pensando, ella ¿Quién es está esta ahí, persona? ¿quién sería? Dios hace cosas milagrosas. Sí. Ahora hay otra parte, evidentemente. ¿En qué momento ustedes se encuentran? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, yo, desde que Dios me hizo este milagro, yo decidí buscar una nueva iglesia y viendo este programa, bueno, este no, el otro. ¿Creces? Ajá. La única iglesia, yo he visitado todas las iglesias de la ciudad, todos los domingos he visitado con mi niño ahí. Entonces vi tu programa, vi este programa que Dios usa tanto, y yo dije, pero yo no he ido al programa de esa señora, no he ido a la iglesia, déjame ir a la iglesia. Entré aquí y aquí fue que Dios me dejó. Y ese día que yo vine aquí la primera vez, porque a todo esto, fue casualidad que tú fueras. Casualidad. Bueno, no, A ver. propósito. Coincidencia. Pero usted también, Olfa. Usted también pasó por allá, Sí. sin conocerla a ella, sin conocerme a mí. Bueno, a mí un poquito. ¿Pasó por dónde, perdón? Por la clínica. Ajá. Porque yo sí, el día que yo estaba, yo no lloré. Yo he llorado, creo que por segunda vez con esta historia hoy. Pero yo siempre estaba muy fuerte porque Dios me había fortalecido. Pero el día que yo estaba más débil, llega Orfa Luna a la clínica a orar por otro bebé también. Así como la doctora Acra iba por otro bebé, ella iba por otro bebé. Pero Dios me tenía a mí ahí en el medio. Entonces, ella fue a orar por otro bebé
Y bueno, oró por otro bebé, pero yo estoy aquí al ladito con este bebé tan pequeñito que me cabía en la mano. Y yo le dije a ella, ¿usted puede orar por este niño que está aquí? Y ella me dijo que sí. Entonces yo me acuerdo, Orfa, que tú te acercaste y que cuando tú viste a Gabriel, tu cara fue de dolor. Tú hiciste así como, porque aquello era de dolor. Y tú oraste por él. Me fortalecí, a mí me dijiste. Pues todo el mundo oraba por Gabriel, pero nadie me decía nada a mí. Tú me dijiste, cuando Dios guarda a una persona así desde ahí, es una gran responsabilidad. Tú tienes una gran responsabilidad. Entonces yo me quedé en esta iglesia de Betel y pasa el tiempo, Gabriel crece aquí, guiado por ustedes, y hay un congreso y veo la cara de esta Pero déjame señora. ver para que tú veas cómo llego yo a ese congreso. Ah, bueno. Hay que hacer una pausa. O sea que increíble como las tres personas que Dios unió en ese momento de nacimiento volvió a reunir en el reencuentro. Me das vamos a tener que hacer una pausa, me están diciendo que hay que hacer otra pausa. Ahora mismo vamos a contar eso, pero es que esto sigue, yo no sé de ustedes, yo estoy emocionada. Claro, Es increíble como Dios teje las cosas. Teje. Sí. Vamos a dar un cortecito, pero regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Confía en Dios. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Bueno, yo estoy asombrada, yo creo que todas aquí estamos conmovidas, llorando. Y es increíble cómo el Señor une los puntos, porque estas tres mujeres están en la clínica, pero luego como ustedes tres vuelven a reencontrarse. 20 años después. 20 años después. Sí. Decimos 20 años porque Gabriel ya cumplió 20 años. Gloria a Lo Dios. celebramos, Sí. que tú llegaste al Congreso, Patricia. Entonces yo llegué al Congreso porque incluso era un día de semana, en un mes muy ocupado, de que los muchachos se van para campamento, hay que llenar mucho certificados, etcétera. Pero tengo un sobrino que vive en los Estados Unidos que le encanta la apologética y se enteró de que los personajes que él más admira venía a un curso de apologética en República Dominicana. En eso llega María Narri a mi consultorio, que con niños grandes usualmente no van con tanta frecuencia, pero le tocó ir justamente esa semana en que estaba el curso de apologética, y ella me compró la taquilla del curso. Entonces yo, bueno, son doble confirmación, voy a tener que cancelar la tarde para ir al curso de apologética, porque realmente entre que yo quiero tirarme la foto para mi sobrino y que el Señor me invitó formalmente a través de María, lo sentí como una invitación del Señor para venir. Amén. Y entonces cancelé, obedecí al Señor, cancelé todo y vine ese día al curso de apologética. Y sabes que yo tampoco venía, y a mí también me compraron la taquilla. Wow. Y me despertaron, despiértate, que el Señor nos llama. Y vengo yo para que Gabriel, despiértate, y traigo a Gabriel también. Pero cuando estamos ahí, ya estoy en la iglesia, yo reconozco tu cara, 20 años de este nombre que esta cara. Y yo te pregunto, ¿tú eres la doctora Patricia Acra? Y tú dices, sí. Digo yo, ¿tú recuerdas a un bebecito? No, mira, perdón que te ¿Cómo interrumpa, porque tú eres Patricia Ácara. Y yo, sí. Es Patricia. Orfa, Patricia Ácara. Sí, yo pensé yo. ¿Qué pasa? Orfa, y me agarra y por el pasillo, fue algo intermedio, en el Sí, pasillo, pero- me llama donde Orfa. Sí, yo te dije, ¿tú te acuerdas un bebecito pequeñito, prematuro que nació? Y tú me dices, sí. Y entonces tú hiciste así y me Sí. emociono. Digo yo, Orfa. Entonces empiezo yo también ahora como Dios, que me ayudo No, a empiezo a mí. llamar a tu hijo, Gabriel. Le digo yo a ella, ven que yo te tengo algo que te quiero enseñar. Ay, 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 gloria a Dios. Y Gabriel estaba ahí
con 20 años, que ella vio aquel bebé que me cabía a mí en la mano, y le digo yo, entonces, no sabe cómo hacerlo, y estaba nerviosa, y bueno, de mis amigas, aquí está la doctora, la encontré, entonces, digo yo, ven a ver lo que te tengo. Entonces, Gabriel estaba ahí en el salón de la presencia, y Patricia entró, y Gabriel la vio, y se abrazaron, y aquello fue tan bello, y después que yo veo este abrazo y esta belleza que Dios está haciendo, digo, Orfa, pero yo tengo aquí la doctora de la que yo te hablé, aquí está, con Gabriel, y entonces se la traje a Gabriel, la doctora Orfa, y ahí en el salón de la presencia estaba Guillermo, que es el pastor de Gabriel, se unieron ahí, hablamos otra vez de este milagro tan bello que Dios hizo, nos tomamos una foto, y fue como para mí, como la conclusión de aquel trayecto tan arduo, aquellos 40, 20 años en el desierto, de ver que Dios hizo todo esto, y un final feliz, un final de bien, porque yo mantuve mi idea de defender esa vida, los médicos también me apoyaron, de mantener aquella vida que aunque médicamente, humanamente era casi desechada, yo dije, este bebé es una vida sagrada, y yo lo voy a defender hasta el último momento, con oración como sea, y ahí Dios armó todo lo demás. Nos juntamos a un propósito único, y el final es feliz, porque Gabriel hoy es saludable, nunca se ha enfermado, ha ido excelente en todos los colegios que tiene, y su meta es estudiar ingeniería aeroespacial y llegar a la NASA. Wow. Ingeniería aeroespacial se le ocurrió. Llegar al cielo. Pero perdón, ¿usted tiene otros hijos o...? Yo tenía 40 años, ese es el único hijo que yo tengo. Después de ahí yo quería otro y los médicos me dijeron Que fue la única oportunidad. la única oportunidad. Y Dios es tan bueno y misericordioso que Él sabía la tristeza que iba a tener mi corazón si yo no tenía ese hijo, si no se mantenía. Él sabía, él me conoce muy bien. Y Él me hizo pasar por ese dolor y esa experiencia para que yo viera su grandeza y su mano, y me aferrara a Él para siempre y dedicar a ese niño a Él, y así lo he hecho. Isa, pero él hasta te susurró el nombre, porque tú no sabes quién fue que te dijo, pero te dijeron, llámalo Gabriel. Yo no sé y el quién fue. significado de Gabriel me parece perfecto para el guerrero de Dios. Guerrero de Dios, porque él luchó también. Hasta sus planes son, o sea, perfectos. Claro, entonces esa una persona que me dijo, a mí me preguntaron, ¿qué nombre le vas a poner? Y yo dije, yo me quedé así como que me turbé, y esta persona, un joven muy buen mozo, se paró aquí atrás y me dijo, Estaba mala, pero te diste cuenta que no. era buen mozo. Yo hice así como que lo vi así, y me dijo, solamente se me acercó y me dijo aquí, ponle Gabriel. Wow. Y yo me pongo de este lado y le digo, se va a llamar Gabriel. Y yo feliz porque ya tenía un nombre de un niño que no iba a vivir, ya tiene nombre. Exacto. Muy feliz, orgullosa, y esa persona se fue, yo nunca más la vi. Después yo pregunté, ¿quién es esa persona? ¿Quién era? Nadie nunca me salió decir quién. Sí. Y Yo como entiendo. Patricia también, perdón que te interrumpa, que tú ese día te fuiste también con la interrogante. Sí. Que dijiste, habrá sido para bien o para mal. Y el día del congreso, que tú me dijiste, tú eres ese joven que está ahí, y me diste el testimonio. Me dijiste algo tan bello, que tú tenías 20 años, cada cierto tiempo preguntándote de esa vida, y que el Señor no solamente te concedió ver que vivió, que creció, más que lo viste, que es un hijo de Dios, Amén. que es cristiano, que es una vida que Sí. fue salva físicamente y espiritualmente también. Amén. Y Sí. que el encuentro haya sido en la presencia de Dios, Amén. en la casa de Dios, es muy significativo. Y que las tres hayamos estado reunidas en ese momento también. muy grande. No, y lo grande como médico es que se permite hacer el aborto legal en los países que se permite, hasta justamente las 20 semanas que tenía Gabriel, en que podemos demostrar que sí puede existir la vida, y más 20 años después, en que hay muchísima tecnología para que un bebé sobreviva. Claro, O sea que Y- eso habla tanto en contra de claro. terminación Y- de vida temprana, el temprana. aborto y ley de aborto. Este es un testimonio hermoso. Claro, yo que lo vi, yo que vi un ser humano pequeñito, que no tenía masa corporal, ni pestaña, ni uña, era hueso, era un feto. Entonces, les digo a las amigas que nos ven, que quizás está considerando esa idea de un aborto, de un crimen, de hacerle mal al prójimo, que desistan, porque yo vi ese ser humano pequeñito, son del mismo tamaño de los bebés que sacan y despedazan y los tiran fuera, y era un ser humano que hasta reaccionaba a la voz de la gente en ese tamaño. Entonces, esa vida que tenemos dentro, madre que está embarazada, considerando quizás eso, aférrate a la vida y aférrate a Dios, que es el único que te va a respaldar, no solamente a ti,
sino a ese niño le va a respaldar con vida y salud, y para ti una bendición que tú jamás hubieras conocido si no lo hubiese dejado vivir. Qué bello. Amén. Qué bello. Yo estoy maravillada también de ver cómo Dios nos mueve, porque Dios fue que te llevó a ti en ese lugar. Entonces cuando uno no tiene fuerza, a veces, como en la palabra, ¿verdad? Que elevaban las manos para el poder orar. Sí. Entonces, muchas veces también lo que decías, pasaste por un momento difícil, pero tú descansaste en Dios y declaraste que Él era poderoso. Tú creíste que Él era poderoso. Entonces lo que veo en este testimonio es, aún tal vez una situación difícil, Dios la está usando para alguien. Y estos 20 años después todavía podemos maravillarnos y dar testimonio hoy para otros. Entonces, cuando somos obedientes, cuando lo obedecemos a Él y cuando confiamos y descansamos solo en Él hace grandes cosas. Claro, Así y uno que- no sabe cómo impacta esto. Alguien está viendo este programa hoy y muchas veces yo sé la historia y nadie sabe lo que el Señor está haciendo con la fe de esa persona, porque esto fue un testimonio de fe, totalmente. Era en contra de todo diagnóstico, toda circunstancia, todo lo malo. Yo en el Señor me opuse a todo eso y lo descartaba. Yo nunca le di cabida a la mala noticia, nunca le di cabida a eso. Parecía una loca. Eso es una cosa humanamente como, ella no está bien. Yo estaba confiando en un Dios. Y ha sido todo este trayecto con Gabriel. También la parte financiera fue un milagro, porque eso costó mucho dinero. Mucho dinero. Y el Señor hizo así también. Abrió la ventana de los cielos, abrió el mar otra vez, y yo crucé por ahí Increíble. y sobró. O sea, que Él provee, porque hay muchas personas que prefieren quizás Eso. tener un aborto por miedo a no tener los recursos, la Exactamente. carga, Exactamente. y realmente el Señor provee. Exactamente, Él va a proveer esa vida porque él fue el que la dio. Entonces la va a apoyar, Él la sustenta. a sustentar hasta que crezca. Y ha sido así, porque fue mucho dinero, el dinero apareció y después venían los médicos, el chequeo médico y la cosa. Y todo lo que en la vida de Gabriel ha sucedido por provisión de Dios. Que yo lo he Amén. podido ver. De la Esta nada. semana estuvimos estudiando 5 cualidades de Dios y todas las veo aquí. Dios Ajá. es amor, ¿verdad? Su amor cubre multitud de faltas. Así es. Dios es proveedor, proveyó. Dios es protector, te cuidó a ti y a él, Y a él. salvó a las 2 vidas. Dios es Todopoderoso. todopoderoso, no hay nada Levanta imposible de para la él. muerte. Levanta de la muerte y Dios es fiel. Y Dios Dice, es hay, fiel. Qué belleza. un versículo de palabra que lo veo aquí en este caso de Gabriel, como dice que él levanta del polvo al pobre. Y levantar en la Biblia muchas veces se refiere a la resurrección, o sea, ese niño estaba para los hombres muertos, Sí, más para prácticamente. Dios. Él lo levantó y dice, Qué y bello. saca al débil del zafacón. Qué bello. Dice, saca al menesteroso del muladar. Sí, Wow. O sea, sí, porque es belleza. Dios a través de nosotros, qué gran privilegio que poder ser instrumentos en Instrumento. manos de Dios. Claro. Y la oración contestada, porque Orfa oró ahí con él. Era, Estoy segura que él y era yo. tan triste Tú ver. oras. Era triste verlo. Yo a veces yo veo las fotos de él, yo no la veo mucho las fotos de él, pero a él le tomaron fotos en esa época. Y era algo, su cabecita estaba aplastada, él tiene todavía como una costilla hundida, o sea, era tremendo lo que estábamos viendo. Es un milagro de Dios tan grande y la gloria es de él. Gloria a La Dios. gloria del Sí. Señor. Realmente yo quiero agradecer a Ilsa por este testimonio reforzado y a la doctora Acra, que se dejó usar por Dios, un instrumento de Dios en ese momento crítico, porque no había esperanza para las que estaban ahí, las 2 enfermeras, ni para los médicos. Pero por la fe actuó, y es lo que Dios quiere enseñarnos, que Él es siempre el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él no ha perdido su poder, ni ha perdido tampoco el deseo de que la vida que Él permite que ocurra, que surja, sea quitada porque los hombres ven de otra manera. El Señor le dijo aquella vez a Samuel, que era un profeta y un hombre amado por Dios y que amaba a Dios, le dijo, yo no veo como los hombres ven. El hombre mira el externo, yo estoy mirando lo interno. Hay un plan y propósito, y eso es lo que Dios ha mostrado con Gabriel. Hay un propósito. No hay un ser humano que venga sin un propósito de Dios. Así es. Y queremos estimularlas a que ustedes sean una niña que está oyéndonos, un adolescente, una joven, una mujer adulta, a cualquier persona. Debes saber que aunque las corrientes dicen lo contrario, Dios es el mismo, ayer, hoy y mañana, y por siempre, para ti y para cualquiera de nosotros.
Dios siempre va a sostener la vida. Si Él la sopla, si Él la da, la regala, hay que protegerla. Amén. Esa vida no es un desperdicio, esa vida no vino por casualidad, vino porque Dios lo permitió. Y queremos orar y bendecirte en el nombre del Señor para que tú entiendas esto. Aunque las corrientes son tan fuertes en el día de hoy y tantas mujeres porque esa es una crisis, ella lo ha contado, un momento difícil de decidir. Pero cuando le creemos a Dios, no hay mar que Él no abra, Así no hay es. sol que Él no envíe, no hay alimento que Él no provea. Dios es fiel. Te invitamos a que creas en Él. Y queremos pedir que, así como la doctora Acra creyó que Dios es el dador de la vida, muchos médicos vuelvan a creer eso. Oramos por eso, oramos por médicos sensibles, médicos que vean que la vida es un regalo y que esa profesión Dios se la entregó para que sean en esta tierra aquellos que a través de Dios pueden sanar en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos y gracias de nuevo, mis hermanas, por estar aquí. Gracias.